¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su programa Criterios, donde siempre estaremos dialogando de esos temas de coyuntura que cada día van saliendo. Por ejemplo, ¿qué sucedió ayer dentro de la Asamblea Legislativa? Aquí en Criterios sabemos que no nos podemos descuidar ni un minuto porque los temas cambian. Siempre hay algo nuevo que analizar. Y para ello, en esta noche estaremos dialogando con Luis Contreras, quien es analista político y consultor internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en tu programa y como tú muy bien lo dices en tu presentación, que no podemos descuidarnos definitivamente de la parte de los medios de comunicación porque nos mantienen al tanto de lo que pasa políticamente en el país y pienso que ayer, hoy han sucedido acontecimientos muy interesantes. Desde luego. Y vamos a entrar de lleno con esto que ha sucedido en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, y tratemos de contextualizar. Ayer, pues, dentro de la Asamblea Legislativa, pues unos diputados de la bancada CIAN ponen unas fotos en los curules de arena. Posteriormente, un empleado entra y, según se dice, por órdenes de los mismos diputados, entra y retira las fotos, por lo cual el presidente de la Asamblea Legislativa manda a detener a este empleado. A lo que muchos dicen, bueno, pero eso es abuso de poder. A lo que otros mencionan, no, simplemente obró bien porque dice que entró con prepotencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? Sí, mira, es interesante en el aspecto que obviamente no podemos obviar que la parte política, ideológica siempre va a estar de por medio, sea el partido político que sea. En el pasado hemos tenido fatídicas situaciones cuando un exdiputado del FMLN en ese momento hizo un ademán, te recuerdas, hace años atrás, sí. Obsceno, cuando Arena tenía mayoría en la Asamblea. Eso por un lado, y ahora tal vez no hemos llegado a eso, esperemos que no tampoco, pero sí hemos visto cómo el tono de voz, muchas veces inclusive a nivel de redes sociales, ataques viscerales, ya sea de un partido, de unos diputados a otros que son de oposición, y pienso que eso no es bueno para el país, eso para plantearlo bien. Tampoco siento que abona mucho estar colocando fotografías y meter esa cuestión que es más bien insana, diría, para la parte política. Sin embargo, hay un punto de análisis que me gustaría mencionar. Importante preguntarnos por qué no estaban los diputados de Arena en el momento del desafuero. Es decir, recordemos que desde el momento que la población los elige, sea el partido que sea, ellos deben estar presentes en sus curules, ya sean del PDC, sean de Gana, PCN, y aunque no les guste a quien sea, de los que son diputados, tienen que estar presentes en las plenarias. Claro. Primero, ¿por qué no estaban? Segundo, qué falta de valor también de llegar ellos a quitar esas fotografías. Por ejemplo, si hubiera sido un diputado en ese momento y veo que están allanando, llamémosle de esta forma, colocando cosas en mi escritorio, voy y la retiro. Pero no, envían a un empleado que obviamente es como el chivo expiatorio, se ve súper mal desde mi óptica. Y creo que nadie lo ha mencionado de esa forma, que fue legal e ilegal la detención. Me imagino que ya las autoridades lo van a determinar con base, el día de ayer presentaron unos artículos del Código Penal. Sin embargo, parece que es un empleado que tiene una autorización para poder entrar al Pleno. Sin embargo, yo creo que ese es el punto de análisis también, ¿por qué los diputados de Arena no estaban? ¿Cuál es esa cobardía de salirse siempre cuando es una decisión que está afectando a su partido? Si ellos hablan en este momento de que básicamente es un recambio generacional, que es una nueva Arena, una nueva oposición, entonces ¿por qué no afrontarlo con estos personeros de su partido, que en este caso Norman Quijano, que fue desaforado el día de ayer? Es decir, recordemos que si hay delito, porque hay que comprobarlo también, hay indicios, sí, pero no se ha judicializado. Los delitos son individuales. Si tú perteneces, un ejemplo, a ese partido Arena, ¿por qué vas a tener que hacer ese bloque en común y salirte del pleno, dar declaraciones? Me doy a entender, sino que afrontar eso. Los argumentos son importantes, aunque sabemos de que aritméticamente tanto Arena y otro partido político no pueden hacer un contrapeso, nuevas ideas. Sin embargo, es importante también escuchar cuando ellos sientan posición. Ayer no pudimos verlo eso en el pleno porque se habían salido.
Y vimos esa escena que realmente no abona en nada, al punto de inflexión que fue el desafuero del diputado Norman Quijano del Parlacen. Claro, ahora bien, ¿fue correcto lo que hizo la bancada CIAN de poner las fotos? No, yo lo mencionaba hace un momento, eso no es necesario. Es decir, se vería más profesional en ese aspecto solo llegar a la votación, leer los dictámenes, me doy a entender, sea el partido político que tenga mayoría o no, pienso que el debate debe imperar, las pruebas que puedan ser corroborables, etcétera. No es necesario caer en ese tipo de situaciones, pues porque se presta para más cosas y la oposición cae fácilmente siempre. Del momento que mandan al empleado, ellos están ausentes, lo que mencionaba hace un momento, preguntémonos ¿y por qué siempre se sale? A mí no me extrañaría que inclusive después comiencen a quererle hacerle descuento salarial por no estar presente en las plenarias. Parece que ya sucedió una vez con el diputado Portillo Cuadra, porque no se presentó a una comisión, tengo entendido. Y eso es lo que hay que ver cómo deben de lograr mejorar esa situación. Es decir, aunque sea minoría, sea el partido que sea de oposición actualmente, cómo lograr equiparar el debate intelectual ya dentro del Pleno. Ahora bien, ¿lo correcto era simplemente sacarlo de la Asamblea o fue correcto que la policía también se lo llevara? Recordemos de que obviamente siempre hay personas encargadas de la seguridad, tanto la Asamblea como otras instituciones públicas tienen agentes de seguridad. Obviamente la policía es la que tiene que hacer una detención formal, por eso es que se llamó de esa forma. Obviamente de acuerdo a las indagaciones, si la persona tenía permiso adecuado, imagino que no tendrá problema después en salir en libertad. Sin embargo, obviamente no podemos desligarnos que esto tiene una vinculación política, pues vimos anoche inclusive el señor Portillo Cuadra cómo daba declaraciones que decían que lo habían desaparecido, dándole la entonación como que lo habían asesinado, lo habían enterrado, lo cual tampoco, es decir, irse a un extremo. Y más bien debemos de preguntarnos, ¿desaparecidos son los diputados inclusive actuales, como Margarita Escobar, que no se supo nada más? Es una diputada electa. Sí, claro. Prácticamente está desaparecida. Vemos a Norman Quijano que en mayo de este año tuiteó de que pronto iba a regresar a afrontar la justicia. Estamos en diciembre, ya estamos en la antesala de un 2022 y él ya no apareció en nuestro país. Es decir, esa incoherencia en cuanto al discurso político de Arena es la que le está pasando factura actualmente en el apoyo popular de la población, el cual es muy ínfimo a la fecha. Estamos viendo que están cometiendo los mismos errores. Definitivamente, los mismos y pensaría yo, me atrevería a decir, más garrafales todavía. Por eso el apoyo popular que tiene electoral es bastante endeble. Y lo vimos inclusive la contraparte en la encuesta que sacó la prensa gráfica el día martes, en cuanto a la aprobación del presidente Bukele, arriba de un 80%. Es decir, vamos hacia el tercer año de gobierno de él y nunca un presidente en el país había tenido ese nivel de aceptación. Y es interesante, yo creo que después lo vamos a abordar, lo de la encuesta, la evaluación que hacen de instituciones públicas, cómo se evalúa la salud, porque es muy interesante mencionarlo, en el aspecto que la población tiene ese apoyo porque ve esa materialización de obras y proyectos y políticas públicas en bienestar de El Salvador. Lo cual eso viene a contrarrestar el discurso de una oposición que dice que el país va hacia un despeñadero. Lo cual, si nos vamos a los datos, a los números, a las encuestas, no es cierto. Y a eso le abonamos este tipo de situaciones en la cual no afrontan la justicia, en la cual hay una incoherencia de discurso, en la cual se salen de los curules y dejan ausente su bancada, es lo que la población obviamente pone en una balanza. Claro, desde luego. Ahora, vamos caminando hacia otro tema muy importante, que es el desafuero del doctor Norman Quijano, sí, también es diputado de la República y actual diputado del Parlacen. Ahora bien, fueron 66 votos con los cuales se le desaforó. Estamos hablando de que no están incluidos los de Arena. Sí, los de Arena. Entonces, al final, ¿esto es positivo para el país, positivo para poder investigarlo totalmente? Es positivo en el aspecto que podemos ver que tampoco es una cuestión de solo la bancada CIAN. Vimos como inclusive la diputada de Vamos, la diputada Claudia, sentó posición y ya votó a favor del desafuero, tengo entendido. Inclusive hoy por la mañana en una entrevista el diputado Guevara del FMLN mencionó que también ellos habían votado a favor del desafuero. No sé si los 4 diputados del frente, pero parece que él sí. Ahí podemos ver realmente que hay una sintonía también, porque esto nos abocamos a la evidencia que existe, video, fotografías, que inclusive el exalcalde de San Salvador está detenido por eso, el señor Mason,
hay un video con pandilleros, se asocia mucho también a la cuestión de la campaña Norman Quijano. Las comisiones fueron para eso también, y eso no es de hoy. Recordémosle a la población que cuando estaba el exfiscal Raúl Melara, presentó una moción a la Asamblea a inicios del 2020. No sé si tú te recuerdas como periodista, y es bueno recalcar esto porque a veces olvidamos fácil. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa en ese momento? Como era la antigua, la anterior, en la que tenía mayoría arena, el Frente todavía tenía más de 20 diputados, dijeron no le quitamos el fuero al diputado Quijano. Él era todavía diputado de la Asamblea de El Salvador, no del Parlacen. Es decir, que él tuvo un blindaje político y la Fiscalía tuvo la intención de judicializarlo con Raúl Melara. Sin embargo, no se pudo porque estuvo ese blindaje político. Viene la campaña al ver las encuestas, los datos, y que muy probablemente Norman Quijano no iba a lograr repetir como diputado por San Salvador, lo lanzan para el Parlacen. Obviamente buscando siempre una inmunidad también política, la cual obviamente tuvo un éxito y lo logró. Sin embargo, no contaba con esta situación de que se iba a buscar el desafuero en este caso. Es decir, que se han retomado los insumos que en el anterior, la Fiscalía anterior, quiso hacer también, porque habían indicios para investigarlo. Era por fraude electoral, mencionaba el exfiscal Melara en ese momento, y también por asociaciones con pandillas. Lo mismo que ahora también se le quiere judicializar. Y como él mencionaba en el Twitter en mayo, que él no tiene culpa alguna y que por eso iba a venir a afrontar la justicia, lo cual vimos que no fue cierto. Porque al igual que la señora de Escobar, ha desaparecido totalmente. ¿Y por qué menciono esto? Porque fueron diputados electos. La señora Escobar fue diputada electa y preguntémonos, los que votaron por ella, ¿por qué no cuestionan su ausencia en la Asamblea? Es decir, eso hay que también cuestionarlo porque es muy importante, porque en cierta medida son funcionarios que representan al país. Es decir, ahora estamos hablando de que Arena sigue o intentó blindar a Norman Quijano, pero eso hay que analizarlo luego de una pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Con el desafuero del doctor Norman Quijano, exdiputado de la Asamblea Legislativa y actual diputado del Parlacen, han surgido muchas dudas. ¿Fue correcto desaforarlo para poder investigarlo ampliamente? Porque en verdad se han comprobado sus delitos. ¿O será que hay algo por ahí que no cuadra? ¿Qué nos puede decir, Luis Contreras? Sí, no, definitivamente, no solamente el diputado Quijano, cuando hay indicios de que algún funcionario ha cometido un ilícito, el desafuero debería de hacerse. Incluso, como ellos lo dicen en su discurso, no tenemos nada que ocultar, ¿por qué no hacerse presente? Y quiero hacer acotación de esto. Recientemente también tuvimos, incluso en tu programa, no sé si lo hablamos, de los diputados de Nuevas Ideas que buscan también desaforarlos porque estaban negociando sus votos, ¿te recuerdas? Con el señor Roy García, que Así ahora es. está también denunciado y tiene orden de captura. Por ejemplo, son de la bancada Cian. Y ya se estableció una comisión también para ver su desafuero. Es decir, eso es muy bueno porque no solamente se está desaforando a este señor Quijano por ser de oposición, sino que la misma bancada se ve que no están permitiendo también que personas internas a su partido cometan delitos, porque ese es un delito. Lo de estos diputados es muy interesante, fíjate, quizás quisiera hacer este paréntesis para mencionarlo, porque la posición que menciona, que son actos de matonería, que lo sacaron de sus curules, que hoy defienden a los diputados que quieren desaforar. Sin embargo, si profundizamos en el análisis, estamos viendo cómo estos diputados, a beneficios económicos, beneficios personales, familiares, de visas, etcétera, básicamente iban a vender su voto
para no generar una gobernabilidad. Y recordemos que la gobernabilidad beneficia a los salvadoreños. Por eso parece que está tipificado como cohecho impropio, algo así. Eso lo mencionó el presidente. Exacto. Eso por un lado. Por eso es importante que todo funcionario que tenga un fuero, o sea, es decir, afronte la justicia, pero obviamente se va por paso, va de forma escalonada. El primer paso es quitar el de ese fuero. E interesante ayer, porque en redes también se mencionaba cómo inclusive al diputado actual, Portillo Cuadra, podría sucederle lo mismo, porque formaba parte de la fórmula presidencial en ese momento con el doctor Quijano. Y a eso le abonamos también en las comisiones que ha llegado el señor Paolo Luers también a dejar mucha evidencia testimonial, verbal, de cómo fueron los acercamientos y todo. Vemos cómo ese andamiaje, básicamente, que tuvo el partido Arena en aquel momento, con otras personas tal vez que no eran orgánicas al partido, buscaron esas alianzas, esos acercamientos con estructuras criminales. Y obviamente la Fiscalía va a ser la encargada de determinar si hubo delito o no hubo delito. Porque ellos mencionan muchas veces que eran pandilleros que querían reinsertarse, unos que estaban reinsertados, pero eso las autoridades lo van a determinar. Por eso es importante una indagación profunda de los hechos. Claro, y que por cierto se menciona que lo que él trataba de negociar con ellos era el hecho de que dejaran votar a la gente, porque durante la primera vuelta en aquel entonces no había sido posible. Sí, no, definitivamente. Sin embargo, él puede mencionar ese discurso, pero cuando ves un video que le han grabado los mismos pandilleros al exalcalde Mason, donde estás en una mesa con fajos de dinero en efectivo, eso te deja mucho que pensar. Es decir, es lamentable porque salieron hasta más astutos y estratégicos los pandilleros porque los terminaron grabando. Y es una evidencia actual que inclusive el presidente Bukele la posteó recientemente en sus redes cuando el Departamento del Tesoro comenzó a acusar al gobierno actual de negociar con pandillas. Cuando realmente, si nos vamos a las pruebas, a los hechos, hasta la fecha, que hoy es 16 de diciembre, hay más evidencia de la oposición en ese aspecto, de que han tenido acercamientos y acuerdos con pandillas. Y al final eso es lo que básicamente ha logrado una atomización de su apoyo electoral. Por eso la población ya no tiene credibilidad alguna en partidos como Arena y el FMLN. Y eso para nadie es un secreto. Las fatídicas marchas que hemos tenido recientemente, vemos a estos personajes con amigos allegados a ellos, ONGs que se están viendo afectadas también, que en aquel momento recibían financiamiento de la Asamblea. Es decir, es una articulación que se tenía en el pasado, que obviamente había una reestructuración actual que los ha desechado básicamente de una serie de situaciones que no eran buenas que se hacían antes, ONG fantasmas, plaza fantasmas, que eso ha quedado al descubierto con la nueva Asamblea. ¿Es posible para el doctor Norman Quijano girarle una orden de captura por parte de Interpol, ya que no está en el país? Habría que ver, porque realmente hay mucha tela que cortar en el aspecto que hubo una reforma que mencionaba de que hoy la actual Asamblea no podía desaforarlo. Y tú sabes que la parte de leyes, esos preceptos se prestan a mucha interpretación. Habría que ver qué dice el Parlacen. Sería de esperar, porque realmente hemos visto cómo inclusive Interpol no quiso capturar, dijo que era persecución política a los funcionarios del FMLN, ¿te recuerdas? Sí, los claro. que están en Nicaragua, lo cual vemos que no están así. ¿Por qué vas a huir a un país y inclusive hasta le dieron una nacionalidad de forma expedita al expresidente Sánchez Serén y su familia? Es evidente la protección política que está teniendo de otros países. Habría que ver qué hilos mueven, qué nivel de confianza, de compadrazgo inclusive existen en estas instituciones que han logrado facilitar la no persecución de estas personas, cuando hay realmente una evidencia fuerte para judicializarlos. Por eso tenemos inclusive a la exministra de Salud, Violeta Mengíbar, detenida, y a otros funcionarios, el señor Cáceres, que fue también del gobierno de Mauricio Funes, que realmente parece que él se ha prestado a un juicio abreviado. Es decir, hay indicios de corrupción. Por eso es importante mencionarlo de esta forma y ver qué pueda pasar con lo que tú me preguntas de Interpol. Ahora, vámonos a la comparativa entre esto que ha sucedido y donde hay pruebas, evidentemente, y las acusaciones que hace Estados Unidos respecto a los tres funcionarios, Carolina Recinos, Osiris Luna Mesa y Carlos Marroquín. ¿Son correctas las acusaciones? Eso es importante, obviamente es un tema de coyuntura. El Departamento del Tesoro gira inclusive una ley ya quitándoles, congelando sus cuentas en otros países y todo. Sin embargo, algo diríamos, al igual que el señor Quijano y los otros que no han tenido una judicialización como tal, es decir, qué pruebas se les ha comprobado a estas personas para ya acusarlos de tal delito. Eso es importante. Por eso el presidente salió en su defensa posteando videos de las reuniones del señor Mason con pandillas del pasado,
y para decir bien si los que tienen más pruebas de esto son la oposición, que en su momento fueron mayoría en la Asamblea y fueron gobierno como el FMLN, es decir, ¿por qué nos acusan a nosotros? No, para nadie es un secreto también las discrepancias que han habido a nivel político entre Estados Unidos, la señora Mace, que recientemente se fue del país con nuestro gobierno. Y es muy importante mencionarlo, fíjate, porque yo vi la entrevista de ella en otro medio de comunicación antes de irse. Y obviamente, tú sabes que en comunicación política hay que ser muy perceptivo de cómo se dicen las cosas. Y uno que se ha especializado en eso, a mí me llamó la atención cuando ella mencionaba que cuando el 1 de mayo se dio la reestructuración acá del fiscal y toda esta cuestión con los nuevos diputados, me llamaron inmediatamente, dice, que urgía que viniera a El Salvador, y como la cuestión de ser embajadora tardaba más tiempo, la delegaron como encargada de negocios para que viniera rápido. Pero nos preguntamos entonces, ¿pero a cuenta de qué? ¿Por qué tenía que venir rápido? ¿Que acaso le pertenecemos a Estados Unidos? Pues preguntémonos eso. Es decir, ¿acaso no somos un Estado soberano? Como muy bien lo explicaba el martes, parece, el señor en otro programa de televisión, de Alberto Gutiérrez, que es una injerencia evidente. Obviamente, inclusive hay una carta de los Estados americanos que impide eso a los países, de tener injerencias políticas, inclusive de coartar ayudas por no obedecer una cuestión política de otro país. Es decir, esa injerencia no debe ser permitida. Todos sabemos que ya sea Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera, otro país u otro organismo ha ayudado mucho al país financieramente, pero no pueden venir a condicionarnos. ¿Por qué crees que China ha tenido a nivel geopolítico, geoestratégico, un empuje rampante? Ya es la segunda economía del mundo. Hace 10 años desplazó a Japón de ser la segunda economía del mundo, porque ha logrado hacer acuerdos con países, con el camino de la seda en Europa, una base espacial en Argentina en el 2018. Es decir, ha tenido un acercamiento económico y no condiciona a los países, no se entromete de forma injerencista diciéndoles qué hacer. Y sabemos lo que el presidente Bukele reveló recientemente, lo que le pidió la señora, que no se judicializara a Alfredo Cristiani. Nos preguntamos, ¿y por qué no? O sea, ¿cuál es como decimos en buen salvadoreño, la chonga que tiene esta persona que no va a tener esa judicialización? Es decir, entonces no somos todos iguales ante la ley, me pregunto. También le solicitaba la liberación del señor Mason y con otras cuestiones importantes, como es la no judicialización de las personas que estaban acusadas de recibir sobresueldos. O sea, preguntémonos, ¿y entonces ¿cuál democracia es la que poseemos, que no podemos judicializar nuestros propios casos, que va a venir otro país a ordenarnos esto? Por eso, ¿por qué te menciono este preámbulo? Porque el Departamento del Tesoro puede tener mucho componente político. Es decir, es un ataque obviamente muy frontal hacia el gobierno para buscar de legitimar lo que se ha hecho con el Plan Control Territorial, que ha logrado una violencia, homicidio, una reducción histórica. Y por eso vemos esos enfrentamientos a nivel básicamente de redes sociales y a nivel diplomático. Que no es bueno para el país, no es bueno. Sin embargo, como decía Roberto, y es muy cierto, tenemos que ser amigos de todos. Pero esa amistad no te va a permitir como que nosotros somos vecinos, claro, y tú vas a venir a decirme, mira, no me gusta el color de la pared de tu casa, me gustaría que la pintaras de rojo o de amarillo, yo no quiero, y tú te enojas, me doy a entender. Ese es el detalle también aquí, el punto de análisis, que mucho del Departamento del Tesoro podría tener componente político, más que de fidedigno en las pruebas. Por eso es de esperar realmente, claro, y qué pruebas pueden presentar también. Y si hay pruebas de ello, qué lamentable sería también para el país. Desde luego. Ahora, me encantaría saber si con la llegada del nuevo encargado de negocios de Estados Unidos las relaciones pueden mejorar, pero eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En el segmento anterior dialogamos sobre las acusaciones que Estados Unidos está realizando contra algunos funcionarios de El Salvador, a la cual también se
se estipulaba, bueno, pero ¿por qué se habla de ellos si lo que hay pruebas totalmente para enjuiciarlos es, digamos, contra el doctor Norman Quijano y también hacia el exalcalde de San Salvador, Neto Mason? Ahora bien, por ahí lo que la oposición está utilizando es una foto de años anteriores, más bien del año pasado, un periódico por ahí publicó donde aparecía Osiris Luna y Carlos Marroquín en la negociación con dos pandilleros. Y no estamos hablando de negociación, sino que aparecían dos pandilleros. ¿Qué podemos hablar al respecto? ¿Sería una prueba o no? Es la fotografía que estaba encapuchado, Así parece. Es que ese es el punto, porque una fotografía no te dice mayor cosa. Es decir, en cambio, los videos que se tienen con las personas del Partido Arena fue más grave en el aspecto que eran hasta videos, se puede decir, de cámaras que se pueden esconder fácilmente, sí, a veces llaveros, etc. En cambio, las fotografías que hay del actual director de centros penales son de las mismas cámaras de seguridad del centro penal, es decir, yo creo que se van a exponer a hacer algo de esa índole, sería como demasiado obvio, pienso yo, es decir, incluso sería una bofetada para la misma Policía Nacional Civil, que hay gente que ofrenda su vida, definitivamente, la Fuerza Armada en el combate al crimen, y ya a la fecha siento que es difícil mantener una negociación, si supuestamente hay, con estructuras criminales. Yo lo dudo mucho. Realmente hemos visto cómo inclusive en centros penales se ha logrado un ordenamiento. Antes en el pasado no se había hecho. Veíamos cómo ingresaban teléfonos, ingresaban mujeres, discotecas. Hay hasta videos de eso. Y venir ahora y a quererle corregir la plana al gobierno en el aspecto de seguridad pública, yo siento que no es nada creíble de gente del Arena y el FMLN, cuando vemos los resultados diferentes. Vemos el equipamiento que ha tenido la policía, el mejoramiento que ha habido en delegaciones policiales, la dignificación en su cuestión salarial con bonos adicionales a su salario para PNC, policía, vimos el aumento también para los bomberos, es decir, se ha dignificado muchas profesiones que en el pasado no se les había incentivado de esa forma. Vemos a nivel tecnológico en el Plan Control Territorial cómo sea la adquisición de drones de videovigilancia con sistemas infrarrojos, es decir, de primera generación. Y eso hay que mencionarlo, es decir, para un combate frontal al crimen. Vemos inclusive, por eso me gustaría mencionar lo que te comentaba de las encuestas, cómo la Fuerza Armada tiene un 80% de aprobación de la población. Y cuando ves a la oposición despotricando contra la Fuerza Armada, inclusive muchos periodistas que son obviamente declarados antimilitares, que siempre van con un sesgo y con los dados cargados contra los militares, cuando realmente están combatiendo articuladamente el crimen con la policía. Vemos las incautaciones de droga que se han estado haciendo recientemente. Incluso se creó en este gobierno la unidad Storm de la policía, que es apoyo para la Fuerza Naval. Y vemos la eficacia que han tenido en las incautaciones de droga recientemente. Y eso es bueno para el país cuando en el pasado no se daba ese tipo de situaciones. Se puede decir que en el pasado se había sacado la Fuerza Armada a las calles, pero sin brújula alguna. Ahora vemos, por eso es importante mencionarlo, cómo se le ha denominado esto, el Gabinete de Seguridad Ampliado, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia, PNC, Fuerza Armada. Interesante porque cómo se está trabajando sistemáticamente estas instituciones con un solo objetivo, neutralizar el crimen. Y en el pasado, ¿qué sucedía? Veíamos a las instituciones aisladas unas de otras, lo cual eso afectaba al país, a tal grado que inclusive tuvimos un fiscal Melara que estaba solicitando una iniciativa de crear una propia policía de la Fiscalía. Es decir, iba a generar más burocracia, más aislamiento institucional con la PNC, es decir, algo descabellado realmente, porque para comenzar, en el país solo existe una academia de policía, que es donde se forman los policías. Preguntémonos a dónde se iban a formar entonces estas personas. Si no era viable. Y si muchos podrán decir, se forman en el extranjero, lo cual no es muy aplicable. Te diré por qué, porque mucha de la formación legal que te puede dar un extranjero es aplicable en sus países, no acá, porque el uso de la fuerza es muy diferente aquí a Estados Unidos, y la permisividad que tiene un policía allá y aquí en El Salvador. Te digo porque yo fui docente en la Academia de Policía y he estado muy de cerca en ese proceso formativo. Y por eso hay que mencionarlo, pues, es decir, ahora vemos el Gabinete de Seguridad Ampliado trabajando eficientemente. En la madrugada de este día vimos otro operativo, esta semana han hecho como 3 operativos básicamente, desarticulando estructuras. Y qué interesante, mira, mencionarlo, un dato para que la población lo conozca, se está desarticulando mucho a estructuras de delitos informáticos. Eso quiere decir que los salvadoreños como consejo deben tener mucha protección, empaparse de cuestión de ciberseguridad en el aspecto de que hoy se está dando bastante esto. ¿Por qué te menciono esto? Porque el Plan Control Territorial como primer paso, primera fase, tiene el despliegue táctico operativo. Al existir presencia de policías y de militares, delinquir de forma presencial es más difícil. ¿Qué te queda entonces? Ocupar la parte tecnológica.
Los delincuentes tienen una mutabilidad para su operatividad criminal y por eso los delitos informáticos se acrecentaron unos meses atrás. Hasta un banco del país estuvo como pidiendo disculpas, ¿te recuerdas que se hizo en redes sociales un escándalo sobre eso? Por eso es importante mencionarlo, la criminalidad tiende a tener esa mutabilidad y qué bueno que la inteligencia policial es muy buena y con la fiscalía que han logrado desarticular estas estructuras. Ahora, solo para cerrar la idea inicial, Sí. estamos hablando de que, digamos, la foto que se publicaron el año pasado, donde aparece Osiris Luna y Carlos Marroquín, no puede ser como utilizado en cuanto a suficiencia como para acusarlos. Obviamente la oposición está buscando esa foto para acusarlos, sin embargo es importante la investigación de por medio. ¿Quién más hay? Recordemos que la Fiscalía en su momento decomisó USB, equipo informático de centros penales sobre ese tipo de situaciones, de esa denuncia que se dio. Hasta la fecha no ha habido información alguna de los resultados que se tuvieron. Por eso es importante esperar eso realmente, porque como una fotografía no se puede decir mayor cosa. Es como, vayámonos nuevamente al video del señor Meiso. Está reunido con pandilleros, tiene el dinero, no creo que el dinero lo tuviera por gusto, o estuviera jugando póker, o sea, probablemente no. Por eso es importante también la investigación, por eso es que está detenido él. O sea, hay más indicios más fuertes, diría yo. Obviamente la parte política, como te digo, no se puede desligar. Sabemos que la seguridad pública era la deuda pendiente de todos los gobiernos anteriores, era siempre lo reprobado, y este gobierno corrigió la plana y básicamente es de las políticas públicas mejor evaluadas del país. Inclusive en el 2020 ya se comenzaron a ver resultados a los inicialmente 5 o 6 meses de gobierno. San Salvador salió del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, cuando años atrás hubo un momento que habíamos sido la número 1. Imagínate el logro que se tuvo, y obviamente ese tipo de logro como país, diría, ese como logro como país no le beneficia a una oposición que perdió el poder, es decir, y ellos tienen que tener algún argumento para tratar de legitimar y desacreditar lo que se ha logrado a nivel de seguridad. Desde luego. Ahora, en otro orden de ideas, un periódico por ahí ha sacado una encuesta en el cual el presidente de la República, Nayib Bukele, aparece con el 84% de popularidad, es decir, de aprobación. Y no solo eso, estamos hablando de otros datos en cuestiones de materia económica, en cuestiones de seguridad, pero vayamos en orden. ¿Cómo vemos este 84%? Fíjate que creo que fuera de cámara lo platicábamos, que es histórico, digno de análisis de ciencia política, que un presidente posea esa robustez de apoyo popular hasta la fecha. Ya pasamos más de 2 años y medio de su gestión y ningún presidente en el pasado en el país lo había logrado. Es decir, y esa popularidad, ese apoyo, como lo dice la oposición, que es humo, que es nada más a nivel comunicacional que él vende, no es tan cierto. Es mejor dicho, no es cierto. ¿Por qué te lo menciono acá? Al hacer una analogía, el expresidente Antonio Saca tuvo un nivel comunicacional muy bueno. Era muy bueno en su speech, tenía esa cercanía con la población, plan mano dura, super mano dura, mano amiga, etc. Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia? Cuando la población logró evidenciar que esas políticas no se concretaban, que no daban resultados positivos, obviamente el apoyo se le fue. Es decir, eso no es cierto lo que dice el presidente en su momento. Ahora vemos totalmente lo contrario. Ves la parte comunicacional del presidente, de los logros y de políticas que se están implementando, y como sí se están haciendo, sí están dando frutos positivos, la población lo evalúa de esta forma. Y por eso nos vamos a ir también después a las 5 áreas gubernamentales que este periódico destacó, la prensa gráfica. El presidente nuevamente aprobado por la población, y básicamente en la parte económica tiene una aprobación del 51.4%. Cuando hemos sufrido una pandemia, indudablemente, que ha afectado a nivel global. Educación tiene un nivel de aprobación del 70%, y básicamente esto ha beneficiado mucho las laptops que se están entregando en el sistema público, cuando en el pasado no se le había dado esa preponderancia a los jóvenes. Estás impulsando la parte tecnológica. Por ejemplo, la aprobación de los presidentes, ya lo decíamos, es otro de los aspectos importantes, casi 85%. El rubro de salud, 83.4%. Hasta la Organización Mundial de la Salud ha felicitado a El Salvador por el buen manejo de la pandemia. Eso obviamente ha generado un efecto concomitante, un efecto dominó. Al haber manejado bien la pandemia, te permite una reactivación económica con mayor celeridad, que es lo que hemos visto a la fecha. Pues, aparte de salud, vemos la seguridad pública 71.8, cuando antes era reprobada en gobiernos anteriores. En las cuestiones políticas, otros aspectos, 70.3. Y no hay de estas áreas que sea reprobada. Claro. Cuando nos vamos a estos datos, al dato del Fondo Monetario Internacional, que el país va a crecer arriba del 10% en este año, solo detrás de Panamá, cuando antes éramos el último en Centroamérica en crecimiento económico, sin pandemia en años anteriores,
La gente ve eso. El sector industria ha crecido arriba del 60%, datos de gremiales empresariales, eso no es ni del gobierno. Pues es importante mencionarlo. Ahora, pasar del 97% al 84% y viniendo de, como usted menciona, de la prensa gráfica, ¿nos querrá decir algo? Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Dada la última encuesta de la prensa gráfica, pasar del 97% al 84% en aprobación para el presidente de la República, Nayib Bukele, ¿será algo bueno, será algo malo? ¿O simplemente no hay que hablar de nada de eso porque la aprobación sigue siendo alta? ¿Cuál es su criterio, Luis Contreras? Sí, antes de irte a la pausa, yo mencionaba así de forma general las evaluaciones de 5 áreas estratégicas del gobierno, salud, educación y de cualquier país, diría yo, que en el pasado no se le había prestado atención. Y si te fijas, tienen que ir intrínsecamente relacionadas. Sin seguridad pública no puedes tener desarrollo económico. ¿Por qué? Porque la economía local cierra, negocios cierran, la economía, por ejemplo, los negocios extranjeros se van del país. Ahora vemos lo contrario, al tener una seguridad pública que ya está trascendiendo un arquetipo de seguridad ciudadana que es más amplio, más sostenible, vemos nuevamente cómo se está reactivando la economía. Los paquetes PESE han ayudado mucho también a la población, no solamente durante la pandemia, sino que hasta la fecha, inclusive cuando han habido incendios en los mercados, Santa Ana, San Miguel, hemos visto el apoyo gubernamental. Es decir, no perdamos de vista eso. La ventaja que se ha tenido ahora es a mayor y mejor gobernabilidad de gobiernos locales, las alcaldías, gobierno central y ahora que se tiene la Asamblea Legislativa. Esa triangulación ha sido muy efectiva en la aprobación de préstamos. Ves como, por ejemplo, hace más de 20 años que tuvimos el fatídico terremoto que cobró la vida de salvadoreños en el 2001 y como una carretera Los Chorros, siendo una entrada principal que te genera mucho comercio a nivel con Guatemala, México, otros países, nunca se le ha prestado atención. Ves colas interminables hasta la fecha y ves cómo recientemente se aprobó ya un financiamiento para construir un viaducto que va a descongestionar eso. ¿Por qué no se había hecho antes eso? Es decir, no había existido voluntad política y eso va a permitir un mayor desarrollo económico para el país. Todo eso lo ve la población y obviamente lo transmite y se trasladan en las encuestas, que obviamente tiene un carácter técnico, profesional, y estamos hablando de un medio que es antagónico al gobierno, en el cual han tenido mucha discrepancia. Y qué bueno que se refleje de esta forma, porque muchas veces, sale Sid Gallo con una encuesta y la oposición comienza a deslegitimar diciendo que son comprados por el gobierno. Pero si nos preguntamos, pero Sid Gallo también dijo que él iba a ser presidente y acertó. Sid Gallo dijo que a la Asamblea Legislativa iba a ser liderada por Nuevas Ideas y también acertó. Es decir, se les cae el discurso político en ese aspecto, cuando ves los datos. Por eso a mí me gusta siempre, tú sabes, hacer los análisis con datos, porque no podemos quedarnos solamente en la mera opinión, como decían los griegos, sino que hay que irnos a la parte epistémica, científica, que la tenemos reflejada acá y apoyada en esta encuesta. Por eso es muy importante mencionarlo. Inclusive, en esta misma encuesta está la evaluación de las instituciones. Tenemos una Fuerza Armada evaluada con un 80.9 de aprobación. Salud y hospitales nacionales 79.8, casi el 80%, cuando antes estaban en condiciones deplorables. Tuvimos inclusive el hospital, no sé si fue el hospital de maternidad, cuando Arena se tuvo una cuestión cuestionada con respecto a esos fondos que se lo robaron, etc. Vemos un hospital de El Salvador que está salvando muchas vidas. Cuando en su momento diputados de Arena le llamaban galerón. Es decir, cuando fueron gobierno nunca hicieron un hospital con esas características, exacto. Vemos obras públicas, mira, un 73.3%. El desarrollo vial es muy importante para el país, poseer buenas carreteras, recuperación de la red vial. Tenemos las escuelas e instituciones públicas, un 74.6%. Interesante porque siempre habían estado en el olvido. Es decir, que la infraestructura de muchas escuelas se está mejorando. ¿Que hace falta mucho? Sí, indudablemente. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil, un 73.8%. Y fíjate que me quisiera detener acá.
Recientemente, Gallup, que es una encuestadora que se especializa en seguridad, no es Gallup, este es otra, es similar el nombre, que es de Sudamérica, hace evaluaciones a nivel de policías de Latinoamérica. La PNC de El Salvador es la segunda mejor evaluada, la segunda que tiene mejor credibilidad con la población, solamente detrás de la policía de Uruguay, con un 69%. Eso salió hace menos de un mes. Eso es importante destacarlo, que esa confianza la ha brindado la Policía Nacional Civil. Se está recuperando, que en el pasado, con los 10 años del FMLN, se había venido abajo indudablemente. Tenemos el Ministerio de Seguridad con un 68.3%, Turismo 61.5%, que fíjate que yo esperaría Turismo una mejor calificación, porque realmente he visto muy activa la ministra, se ha reaperturado la cuestión del Cerro Verde, Surcid, es decir, ha habido una incidencia de por medio. Obviamente tal vez son instituciones que en cierta medida no están mucho en el ojo mediático. Aquí la seguridad, salud ha sido lo esencial hoy por la pandemia, y obviamente se presta más para una evaluación muy puntual. En otro orden de ideas, ¿será que el actual fiscal Rodolfo Delgado será reelegido? Eso, sí. Luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si ayer analizamos la idea con nuestro invitado anterior sobre si el fiscal Rodolfo Delgado debe ser reelecto, ahora también queremos conocer la opinión de Luis Contreras. Sí, fíjate que el ambiente político parece ser que se va a dar para una reelección. Fíjate que de mi opinión, yo he visto muy buen trabajo realmente del actual fiscal, no solamente de forma individual, se ha conjuntado bien con el gabinete de seguridad ampliado, y eso es muy bueno. Es decir, esa efectividad que puedes tener un funcionario también depende de tu equipo de trabajo, y si has logrado articular con otras instituciones, eso es muy bueno. Yo mencionaba, no sé si fue el primer segmento, los diversos operativos que se han estado haciendo. Es decir, también los casos políticos también. Obviamente la oposición no va a estar de acuerdo por lo que se dio el 1 de mayo, etc. Sin embargo, si nos vamos a los resultados, ha dado muy buenos resultados realmente. No entiendo por qué sería una opción cambiarlo. O sea, sería bueno darle una continuidad o un seguimiento al trabajo que ha venido haciendo, porque es lo que fue una sustitución del exfiscal Melara. Y realmente, desde mi criterio, lo ha hecho bastante bien. Es decir, se ha conjuntado bien con el gabinete empleado de seguridad, y los resultados están ahí, no solamente lo digo yo, y eso es importante. Ahora bien, entonces como tal, porque la oposición menciona que fue un fiscal totalmente impuesto, pero sí, estamos hablando de que el anterior también lo era. No, y no solamente eso, hasta el presidente lo ha aclarado, esa fue una sustitución, en el aspecto que la elección oficial va a ser la que toca hoy en estos días, pues para que asuman enero, tengo entendido. El anterior obviamente sabíamos que tenía vinculación con el partido Arena, y obviamente no le permitía tener ese cargo en su momento, por eso fue sustituido, removido. Es decir, y en cierta medida, fíjate que para hacer ecuánime el análisis, Melara hizo unos casos muy buenos realmente a mi criterio. Pues parece que él fue, no sé si fue él o Dulas Meléndez, cuando en su momento también cambiaron los protocolos de actuación, de tiempo para la búsqueda de personas desaparecidas, que fueron cosas muy buenas. Es decir, sin embargo, esa cuestión partidaria tuvo su afectación para el cargo. Vemos a ese señor Delgado, que ciertamente tenía cierta experiencia también en la fiscalía, y lo ha hecho muy bien hasta la fecha. Como te digo, ha tenido mucha preponderancia, se ha destacado, y es importante también mencionarlo, que no vemos a una figura personal también, ya sea el fiscal, el ministro de Justicia, sino que todos trabajando con una sola visión, que es la neutralización de la criminalidad en el país. Estamos hablando de un gobierno en el presente articulado. Exacto, es lo que no se tenía en el pasado. Mira qué interesante, porque incluso Arena en su momento, cuando tuvo mayoría, tal vez no como la mayoría apabullante que tiene en la Asamblea la bancada CIAN, tenía a nivel de alcaldías muchas también que pertenecían a su partido, pero veíamos esa independencia, ese aislamiento.
no se articulaba políticas de beneficio para la población, y vemos la enorme diferencia ahora, y reflejado en las encuestas. Así de fácil. Luis Contreras, sé que hay muchísimo más de qué hablar, Sí. el país está, Sí, nos sentimos se a está tiempo. moviendo día con día, hora con hora, Sí. pero el tiempo se nos ha terminado, ha sido un verdadero placer, esperamos próximamente tenerlo por acá. Sí, no, y feliz Navidad también, porque ya estamos en la antesala de las fiestas y esperamos estar siempre acá para el análisis. Desde luego, muchas gracias. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado y como siempre, recuerden que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.